Muy buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar hoy nuestro estudio bíblico para este domingo, que se titula Llamados al Discipulado. Esto es parte del Ministerio de Educación Cristiana de la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación. Aquellos hermanos que me pueden seguir con el expositor bíblico, la guía del alumno o discípulo, pueden buscar en la página número 17, estudio bíblico número 4. Como siempre nosotros tenemos de costumbre, vamos a ver un video que está relacionado directamente con la lección que vamos a estar estudiando durante el día de hoy. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Y halló a Felipe, y le dijo: «Sígueme». Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo de bueno?». Le dijo Felipe: «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael y le dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo: «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». El discipulado cristiano es un estilo de vida que adoptan todos los que han comprendido el inmenso amor de Dios por la humanidad. Han oído la voz de Jesús y han decidido seguirlo. De manera que un discípulo de Cristo es uno que se orienta sus pensamientos en las enseñanzas de su Maestro, para luego poner en acción cada uno de los mandatos que en él proceden. Los conceptos básicos del discipulado son ejemplos de lo que sucedió con los primeros hombres que decidieron seguir a Jesús para servirle. Después de que alguien tenga un encuentro con Cristo, ya no quiere depender de otros maestros o líderes. El discipulado es parte importante de una comunidad que crece a medida que unos se esfuerzan por atraer a otros a Jesús. Nadie puede ser un verdadero discípulo sin sentirse poderosamente motivado a atraer otros al servicio del Señor. Vamos a comenzar con la primera parte de nuestro estudio, que se titula Seguir a Cristo es la prioridad de los que han sido llamados. Los discípulos siguen al Cordero de Dios. Juan 1, versículos del 35 al 39. El siguiente día, otra vez estaba Juan, uno
de 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de todos los pecados. Juan, como todo profeta y maestro, se rodeó de cierto número de discípulos a los cuales les enseñó a orar. Lucas 11, versículo 1. Y les presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Les enseñó también que Jesús vendría bautizando en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3, 11. Un día estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Juan y Andrés no solo vieron al Hijo de Dios, sino que fueron impulsados por el Espíritu Santo a dejar a Juan y seguir a Jesús. También hubo algunos que aún mucho tiempo después seguían las enseñanzas de Juan. Hechos 19, versículo 3. Pero varios de ellos se convirtieron en discípulos de Cristo. No hay razón para que la gente quisiera seguir a hombre si ya han tenido un encuentro con Jesús. Somos dichosos por contarnos entre los millones de personas que siguen al Señor. Los discípulos se esfuerzan por atraer a otros. Esto está tomado de Juan, capítulo 1, versículos del 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El entusiasmo que manifestaron los primeros discípulos de Jesús por haberse encontrado con él y su ferviente deseo de atraer a otros fue muy especial. Los primeros que había que ganar eran los familiares y amigos. Este principio sigue siendo el método más práctico y fructífero para la evangelización y el discipulado cristiano. Esto no significa que nos limitemos a compartir las buenas nuevas solo con nuestros hermanos y familiares y dejemos a otros. No obstante, la evangelización por contacto es la más efectiva. Dar el mensaje y dejar que el Señor haga lo demás es lo más importante. ¿Ha logrado impactar a un familiar, a un amigo o a alguien que Dios haya puesto en su camino? Nunca es tarde para empezar. Empiece ahora mismo. Los discípulos deben saber a quiénes están siguiendo. Esto está escrito en Juan, capítulo 1, del 43 al 51. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios,
tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Natanael era un verdadero israelita, un hombre muy sincero y dado a la lectura y a la meditación de las Sagradas Escrituras. Felipe lo califica como un estudioso de las Escrituras que esperaba la venida del Mesías prometido. Tan pronto como Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, aquí hay un verdadero israelita en quien no hay engaño. Personas a quienes hallamos muy difíciles de convencer. Muchas veces son corazones sinceros de los cuales el Señor ve algo que nosotros no podemos detectar. Primero, que el Señor conoce hasta lo más recóndito del corazón humano. Segundo, que Natanael, debajo de la higuera, meditaba siempre en la esperanza de su pueblo. Y tercero, que por complicada que sea la manera de pensar de una persona, en Cristo hallará la respuesta de su vida. Fue la primera confesión de un discípulo acerca de la autoridad de Jesús. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan capítulo 1, versículo 51. Vamos a comenzar ahora la segunda parte de nuestro ministerio de educación cristiana para adultos. El ministerio es la prioridad de los que han sido llamados. Dios llama a un ministerio completo. Mateo 4, versículos del 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. El llamamiento inicial que Jesús hizo tuvo lugar en Betábara, cuando aún eran discípulos de Juan el Bautista. Juan presentó a Jesús a la multitud y especialmente a sus discípulos como el enviado de Dios, a quien todos debían seguir. Ellos decidieron ir en pos de aquel de quien su maestro había dicho que era más poderoso que él, de quien no era digno ni siquiera de desatarle las correas de su calzado. Se sintieron atraídos hacia él, aquel que bautizara a los creyentes en Espíritu Santo y fuego. Jesús, quien llamó a sus discípulos, no para que fueran unos simples seguidores, sino para que sirvieran en el reino de Dios. Los llamó a seguirlo de manera permanente. Venid en pos de mí. Le estaba dando una nueva ocupación. Os haré pescadores de hombres. Este llamado discipular era diferente. Se trataba de dejar la vida antigua y convertirse en ganadores de almas para el reino de los cielos. Mientras las multitudes son llamadas a la vida cristiana, algunos reciben un llamamiento especial al servicio. Lo importante es saber distinguirlo y obedecer al Señor. Dios nos llama a un ministerio de fe. Esto está tomado de Mateo capítulo 4, versículos 21 y 22. Pasando de allí, vio a otros dos discípulos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Lo conflictivo para algunos hoy es que quisieran obedecerle, pero por otro lado, no se quieren desprender de sus ataduras. Debemos reconocer
que el que nos llama es poderoso y nos concede todos los medios para que no fracasemos, sino que tengamos un éxito rotundo en cada tarea que nos asigna. Después de llamar a Simón y Andrés, divisó también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, y los llamó. Él le hizo el mismo llamamiento con promesa que le hizo a otros: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. La pesca de hombres se convertía en su nueva misión, para la cual tendrían que aplicar las mismas técnicas que usaban para atrapar peces, pero ahora en el reino espiritual. Lo maravilloso en este caso fue que ellos, dejando al instante la barca y a su padre, y le siguieron. Jesús les dijo: cualquiera que vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, versículo 33. Tiene que haber hasta un desprendimiento, hasta de los seres más queridos, a fin de poder cumplir cabalmente con el compromiso del discipulado. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10, versículo 37. Dios nos llama a una misión poderosa. Esto está escrito en Mateo 4, versículos del 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y a todos los sanó. Y le dijo mucha gente de Galilea, de Decápolis, y le siguió, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Para ser pescadores de hombres, iban a necesitar otra clase de medios. La evangelización se realiza bajo la dirección del Espíritu Santo, sobre la base de la palabra de Dios y con el respaldo absoluto del mismo que instituyó la Gran Comisión. Él reclutó a humildes y abnegados pescadores de Galilea. Jesús consagró más de 3 años para darle todo lo que necesitaban. A través de su poderoso ministerio, el Maestro le proveyó inspiración y les proyectó su perspectiva, donde recorrió Jesús toda Galilea. Le dio orientación y cultivó sus habilidades, enseñando en las sinagogas a ellos y predicando el evangelio del reino. Les impartió poder para ejercer el ministerio, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vamos a ver si estuvimos entendiendo todos los temas que estuvimos tocando y platicando durante la mañana de hoy. Mencione las 2 ideas principales de que trata el estudio de hoy. Hay 2 ideas principales. ¿Cuáles son? Las 2 ideas principales son: después de que alguien tiene un encuentro con Cristo, ya no puede depender de otros maestros o líderes. Y nadie puede ser un verdadero discípulo sin sentirse poderosamente motivado a atraer a otros al servicio del Señor. ¿De quién eran discípulos Juan y Andrés antes de serlo de Jesús? Vamos a ver, ¿recuerdan? Obviamente, eran discípulos de Juan el Bautista. ¿Cuál fue la reacción inicial de Andrés y Felipe después que tuvieron un encuentro con Jesús? ¿Cuál fue su reacción? Andrés buscó a su hermano Pedro y le trajo a Jesús. Felipe halló a Natanael y le dijo que había encontrado al Mesías prometido de las Escrituras.
¿Abandonaron los primeros discípulos sus labores cotidianas en su primer encuentro con Jesús? ¿Qué ustedes creen? No, lo hicieron después que recibieron el llamado directamente del Señor a seguirle y abandonar todo por el ministerio. ¿Qué nosotros podemos aprender de esta experiencia? Que todos somos llamados a venir al Señor, pero es prerrogativa de Él llamar a cada uno para un ministerio específico, al cual debemos responder con prontitud. Los discípulos de Jesús son los que han puesto su entendimiento para que sea iluminado por la palabra de Dios, para entonces dedicar todo su esfuerzo en obedecer a su Señor. No podemos ser discípulos a menos que le entreguemos nuestro entendimiento y nuestra sabiduría para poder servir a Dios. Los primeros discípulos se distinguieron por su afán de atraer a otros a Cristo. Esta actitud evangelística es el factor que conduce a la multiplicación de discípulos. Es nuestro deber llevar a otros la noticia de que hemos hallado al Mesías. Juan capítulo 1 versículos 41. Otra lección importante en este estudio es la manera espontánea e inmediata en que una persona debe responder al llamado de Jesús. Pescadores de hombres. De ahí en adelante serían llamados. El Señor nos sigue llamando a ti, a mí y a todos el día de hoy. Vamos a atender a su mandato. Así sea. Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado durante este día. Te pedimos, Señor, que nos continúes bendiciendo, que nos sigas guiando por medio de este estudio bíblico para que nosotros sigamos llegando y allegando nuevos discípulos para atender tu discipulado. Te pedimos, Señor, que tu ministerio de educación cristiana para adultos siga creciendo para que sigamos llevando las buenas nuevas de fe, esperanza y amor a todos y a todos los hermanos en Cristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.